¿Qué tal amigos de KPFK? Les saluda acá Rubén Luengas desde la Ciudad de México, donde hemos estado presenciando pues verdadera historia porque finalmente se concretó que pudiera llegar a la presidencia de México Morena y el candidato Andrés Manuel López Obrador. Él tomará posesión el próximo 1 de diciembre de este 2018, de tal suerte que faltan 5 meses todavía para que se dé la transición que se ha prometido ya en un encuentro que ha tenido Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, y Andrés Manuel López Obrador. Se reunieron en Palacio Nacional y hablaron, según trascendió con declaraciones del propio Andrés Manuel López Obrador, de una transición pacífica. Fíjense, subrayo la palabra pacífica, porque dentro de todo este marco de celebración que hay en millones de mexicanos, porque se tiene la esperanza de una transformación de México, se tiene la esperanza de que se combata la corrupción, se tiene la esperanza de un México viable, posible, hacia el futuro. Bueno, pues tenemos el Estado mexicano de Puebla, donde el día de la elección hubo muertos, donde ha habido violencia y donde hay acusaciones de fraude. Pero en fin, ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero recordar algo que viene a colación por este encuentro que han tenido ahora Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La sola fotografía, la sola imagen de ellos saludándose, como que a muchos mexicanos nos suena rara, nos suena extraña después de tanto. ¿A qué me estoy refiriendo? Les quiero recordar uno de los debates del año 2012, cuando era candidato Andrés Manuel López Obrador y era candidato evidentemente del PRI Enrique Peña Nieto. En aquel debate, o en ese debate en específico del 2012, decía Andrés Manuel López Obrador, y cito textualmente: ¿para qué quieren a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México los que realmente mandan en el país? Fíjense, en la pregunta va la acusación. Él ha hablado de que hay una mafia en el poder y él prácticamente está diciendo, lo están poniendo como títere en la presidencia de México, esto en el año 2012. Repito la pregunta: ¿para qué quieren a Enrique Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? Luego continuó el político tabasqueño, ahora virtual, presidente electo de México. La respuesta es obvia, dijo AMLO: quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público. Quieren seguir con la política de pillaje. Además denunció que estarían utilizando a Enrique Peña Nieto porque en su campaña él había venido diciendo hace 6 años que ayudaría pues a la privatización de Pemex. Y luego remató con una advertencia tremenda López Obrador. Dijo que el regreso del PRI a la presidencia de México sería como el regreso de Antonio López de Santana. Recuerdan a este personaje de la historia de México. Acabarían con todo, se los puedo asegurar, dijo López Obrador. Les invito a ver un fragmento de la esencia de este video al cual me refiero, de aquel debate hace 6 años. Andrés Manuel López Obrador advirtiendo lo que venía para México con el retorno del PRI y con Enrique Peña Nieto. ¿Para qué quieren a Peña Nieto en la presidencia los que realmente mandan en el país? La respuesta es obvia: quieren seguir haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, quieren seguir con la política de pillaje. Además, les ayuda a Peña Nieto porque ha venido diciendo en la campaña que va a privatizar Pemex. Bueno, si hacemos una evaluación de lo que han sido estos 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, vemos que efectivamente se ha consumado la advertencia que dijo López Obrador en muchos sentidos, y por eso es que él ha ganado ahora, porque millones de mexicanos finalmente se concientizaron de lo que ha significado no solamente este sexenio de Enrique Peña Nieto, sino sexenios del Partido Acción Nacional, aquel que inició en el año 2000 con Vicente Fox
prometiendo una serie de cambios que a fin de cuentas no se concretaron, y luego Felipe Calderón, que estableció esta llamada guerra en contra del narcotráfico con consecuencias que ya todos conocemos. Pero precisamente con Enrique Peña Nieto es cuando se hace ya y se consuma la entrega del petróleo mexicano. Ahora han tenido una reunión. Se han reunido Andrés Manuel López Obrador con Enrique Peña Nieto, como venía diciendo, y aquí, pues obviamente el presidente electo fue muy respetuoso, muy cortés, se guardaron las formas, se saludaron y hubo una breve declaración de Andrés Manuel López Obrador acerca de la transición, de cómo va a ser la transición de aquí al 1 de diciembre. Les invito pues a escuchar lo que dijo ahora, 6 años después de aquel debate, en un encuentro con aquel hombre al cual acusó de entreguista y que iba a ser como el retorno de López, de Antonio López de Santana, y ahora esta nueva realidad en la que ese hombre le tendrá que entregar la banda presidencial y el poder gubernamental a López Obrador. Acabamos de concluir un encuentro con el presidente Enrique Peña. Fue un encuentro cordial, amistoso, importante, porque tratamos temas que tienen que ver con la transición, el lograr que la transición entre un gobierno que esté en funciones y que va a concluir y un nuevo gobierno que empieza a conformarse, que de acuerdo a el marco legal vamos primero a ser presidente electo en mi caso, y el día 1 de diciembre será el acto de toma de posesión. En todo este periodo tenemos que ponernos de acuerdo en muchos temas, sobre todo el lograr que la transición se dé de manera ordenada, pacífica, que no haya sobresaltos. Sí, el presidente tiene una actitud abierta que yo agradezco mucho, de cooperación en todos estos temas. Por ejemplo, hasta el final vamos a ser respetuosos del presidente Enrique Peña Nieto, presidente constitucional del país. Yo creo que fue un encuentro muy positivo que refleja que hay responsabilidad de las partes, que estamos poniendo por delante el interés general, el interés de la nación, independientemente de nuestras diferencias, que son notorias, públicas, pero que tenemos que ponernos de acuerdo y actuar unidos cuando está de por medio el país, cuando está de por medio la sociedad, cuando está de por medio el pueblo, que es lo que estamos haciendo. Bueno, pues entonces ya lo escucharon ahí, el encuentro, dijo, fue de cordialidad, fue amistoso, fíjese, de respeto, con el compromiso de que habrá una transición sin sobresaltos para garantizar la paz y la tranquilidad en este proceso. Tranquilidad que, como ya les decía al principio, no se está sintiendo en el estado mexicano de Puebla, donde es curioso porque ahí Morena ganó la presidencia municipal de la ciudad de Puebla, ganó mayoría en el Congreso estatal, ganó varias alcaldías, pero lo único que no ganó Morena en el estado mexicano de Puebla fue la gubernatura.
siendo que al señor Miguel Barbosa, candidato de Morena, también le favorecían las encuestas, siendo que en el estado mexicano de Puebla la mayoría de los poblanos votaron por la presidencial, por Andrés Manuel López Obrador, pero curiosamente pierden la gobernatura. ¿Cómo es eso? Bueno, pues hay tremendas acusaciones de fraude. Yo recientemente sintonicé un programa de televisión que encabeza el periodista Ciro Gómez Leiva, y ahí vi que el tratamiento que él le dio a lo de Puebla fue decir que esta violencia, él responsabilizaba de esta violencia a los integrantes de Morena, y decía que López Obrador tendría que ofrecer disculpas por dicha violencia, porque él estaba diciendo que los documentos con los cuales presumían que había fraude en el estado de Puebla no eran tales. Sin embargo, otros medios informativos, fuentes a través de Twitter, especialistas en el tema, gente que ha estado muy pendiente de lo que pasa en Puebla, le recriminan al periodista Ciro Gómez Leiva por haber realizado esas aseveraciones, y de hecho piden una investigación que intervenga las autoridades electorales en el estado de Puebla para que se verifique qué pasó, donde todavía en este momento que estoy realizando esta conversación con ustedes hay violencia, hay muchísima tensión. En este contexto entrevisté a un ciudadano de Puebla, se llama Eduardo Cortés, quien en diferentes momentos de la vida de su estado y de la vida nacional ha sido un ciudadano muy activo, muy presente para hacer una serie de denuncias. Platiqué con él la noche del martes pasado y les invito a escuchar un fragmento de lo que me dijo Eduardo Cortés acerca de si hubo fraude o no hubo fraude, cuáles son los argumentos. Ahora, otras cosas ya han venido ocurriendo, pero esta conversación fue muy fresca y con estos argumentos. Les invito pues a escuchar a Eduardo Cortés. Eduardo Cortés, aquí desde la Ciudad de México me encuentro ahora. Rubén Luengas, te saludo con mucho gusto. Y bueno, por un lado tenemos toda esta celebración de quienes querían un cambio en México y han votado por Andrés Manuel López Obrador, y los congresos y alcaldías y diferentes estados, pero de repente me entero que algo está pasando en Puebla, acusaciones de fraude. Prendí la televisión mexicana y un conductor decía que, bueno, esta es la violencia, aquí se está regresando a López Obrador de hace no sé cuánto tiempo. En fin, tú que estás allá en Puebla, ¿nos puedes decir para Entre Noticias, hubo fraude, no hubo fraude? ¿Qué está pasando en Puebla? Sí, Rubén, buenas noches. Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas noches también a toda tu audiencia. Respondiendo a tu pregunta, de forma clara y contundente, sí, hubo un fraude de proporciones enormes. Todos conocemos la capacidad de Rafael Moreno Valle, conocido como el Goberbala, para este tipo de acciones. Como estarás enterado, el día de las votaciones hubo 5 muertos en Puebla. También hubo denuncias ante la FEPADE por delitos electorales y por violencia, y Puebla fue vergonzosamente el primer estado con el mayor número de denuncias de delitos electorales y de violencia. El grupo de periodistas llamado Verificando ha certificado que sí, que se robaron el día de la elección 70 paquetes, de los cuales en el 60% hubo actos de violencia, es decir, entraron hombres armados y dispararon a las escuelas para robarse las urnas con los paquetes electorales. El día de hoy hubo una marcha en donde miles de poblanos salieron a manifestar su repudio a Moreno Valle y a denunciar el fraude electoral. Caminaron a lo largo de toda la Avenida Juárez y llegaron al Instituto Estatal Electoral. A las 2 de la tarde aproximadamente hubo también ese incidente en el cual
miembros de Morena descubrieron que en el Hotel MM, que por cierto está como trending topic, había lo que le llaman un nido o no recuerdo la palabra que usan, un Perdón que te mapachero. interrumpa en eso. Justamente lo que vi en televisión hoy en el noticiero de Ciro Gómez Leiva, él ponía a esos de Morena, así lo dijo, no, y lo que tenían ahí guardado no era ninguna prueba de fraude, dijo él. Lo que tenían ahí guardado eran las boletas, dice, las boletas del domingo pasado, de la elección, de él minimizando por completo y presentando a estos de Morena como una gente violenta. Bueno, la gente de Morena se presentó pues porque descubrieron que ahí había paquetes, actas y boletas electorales. Llamaron a la presencia de la FEPADE, que se tardó muchísimo en llegar. Llegó la policía, pero desafortunadamente, Rubén, en este estado es un estado en donde la ley es Moreno Valle. Desafortunadamente, si te asaltan, si se meten a tu casa, realmente todos los ciudadanos lo sabemos que es inútil que hagas la denuncia porque las fuerzas policiales aquí están al servicio del señor y van a encubrir todo lo que el señor les ordene que encubran. Por cierto, Eduardo, tengo entendido que Morena arrasó en diferentes puestos de elección popular, menos en la gubernatura, ¿es así? Sí, de hecho, para que tenga tu auditorio el contexto completo, Morena arrasó en toda la República, en todos los estados, a excepción de Guanajuato. En el estado de Puebla, Morena ganó la presidencia, ganó la alcaldía de ¿Cuál Puebla, que es presidencia? ¿La presidencia de la municipal? República, Ah, la bueno, desde luego, presidencia de la perdón, la presidencia de República, la República, pero en Puebla. Bueno, en Puebla votaron por Andrés estado, Manuel, ya sí. entiendo. Sí, lo explico con más claridad. En el estado de Puebla, en la elección para la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador arrasó. También la candidata de Morena a la capital, Puebla capital, también ganó. Ganaron el Congreso local, todos los diputados, ganaron todos los diputados federales, ganaron los senadores, pero casualmente la única cosa que pierde Morena, supuestamente, es porque la candidata es esposa de Moreno Valle. Todos sabemos que Moreno Valle quiere implantar aquí una monarquía y que quiere heredarle el cargo a su esposa. Y hay un repudio generalizado a esto porque la esposa de Moreno Valle únicamente ha ocupado 2 cargos en toda su vida y los 2 cargos los obtuvo cuando su esposo era gobernador. Uno fue la presidencia del DIF estatal y el segundo la Secretaría General del PAN. La señora no tiene ninguna experiencia de gobierno, no ha sido ni regidora, ni síndica, ni alcalde, ni diputada local, ni diputada federal, ni senadora. Esto es una imposición de Moreno Valle para seguir gobernando el estado a través de su esposa. Entonces, está usando las, las más deleznables prácticas de mapachismo electoral, el acarreo, la compra del voto, el robo de las boletas, la violencia, los balazos, para imponer a su esposa. Ese es el punto. Eh, eh, Ciro Gómez Leiva, bueno, pues evidentemente no tiene ninguna credibilidad. Te recuerdo que cuando la policía de Moreno Valle asesinó al niño de Chalchihuapan, intentaron criminalizarlo a él, a su madre y a los manifestantes, y Ciro Gómez Leiva mencionó, y cito sus palabras, duele decirlo, pero los manifestantes asesinaron al niño. Y después de una larga lucha que dimos varios ciudadanos exigiendo justicia y transparencia, finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos desmintió la versión de Moreno Valle de que habían sido los manifestantes que habían asesinado al niño con un cohetón y sentenció que
la policía de Moreno Valle había sido la responsable del asesinato del niño. Así es que lo que diga Ciro Gómez Leiva, todos en Puebla sabemos que es una pluma, es una voz pagada de Moreno Valle, que no tiene ninguna credibilidad. Bueno, pues algo que quieras agregar, no te haya yo preguntado, para poner esto para la audiencia de Entre Noticias. Bueno, yo creo que mi opinión es que los ciudadanos no vamos a permitir que Moreno Valle cometa el fraude e imponga a su esposa. Vamos a dar la lucha, vamos a pelear y vamos a manifestarnos. Es más, hay una petición ciudadana en change.org que ya tiene más de 35,000 firmas en un día, solicitando a la Fiscalía Especial de Delitos Electorales que intervenga e investigue este megafraude. Y mi opinión es que esto ya se hizo un escándalo nacional, ya lo abordó el periódico Reforma, ya lo abordó Proceso, ya lo abordó La Jornada, ya lo abordó, es más, hasta la revista Fortune ya lo tiene como una noticia de primera plana. Entonces, yo creo que es cuestión de tiempo para que la FEPADE dictamine que aquí hubo un fraude y que reviertan el supuesto triunfo de la esposa de Moreno Valle y declaren la victoria de Morena o que anulen la elección. Es algo vergonzoso. Esta es una elección fraudulenta en toda regla y los ciudadanos nos vamos a defender. No vamos a permitir que esto camine y que se consolide este fraude. Muy bien, pues muchísimas gracias, Eduardo Cortés. Gracias a ti, estimado Rubén, y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, eso fue lo que nos dijo Eduardo y siguen ya diferentes publicaciones en las redes sociales, hay videos, hay declaraciones y se trata de que no haya una mancha, de que no haya un lunar, no porque no haya ocurrido en otras partes de la República Mexicana. Evidentemente hubo acciones fraudulentas en diferentes partes, pero no les alcanzó por el voto masivo que en esta ocasión logró tener Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Él mismo fue la campaña realmente, López Obrador. Él mismo se presentaba con los candidatos en estados y municipios, les levantaba la mano y fue lo que permitió. Ahora, no ocurrió lo mismo en Puebla, donde hay un gobernador, como ya han escuchado ustedes, un ex gobernador, el señor Rafael Moreno Valle, que ha querido que su esposa continúe en el cargo como gobernadora. Esto se tendrá que investigar para que no exista esta mancha en un proceso que muchos están elogiando como democrático, pero realmente dejó dista mucho de haber sido profundamente democrático en el sentido de limpio, porque hubo compra de votos en diferentes estados, pero, como les digo, no lograron consumar esta situación. ¿Qué puede pasar de aquí a diciembre, el 1 de diciembre de esta fecha? Pues son varios meses. Hay otros países donde se hace la transición más corta en cuanto a tiempo. Es evidente que toda la dimensión de la problemática de la economía, en este caso el Tratado de Libre Comercio, que se ha venido negociando con Estados Unidos, ahora teniendo al señor Donald Trump que le vino a cambiar la jugada al gobierno de Peña Nieto, pues es una papa caliente, es un tema realmente muy importante. Ya se ha pronunciado López Obrador en ese sentido, incluso ha sido muy mesurado, nada bélico, nada como muchos lo esperaban, que iba a llegar con la espada desenvainada. Hasta este momento se está manejando con mucha prudencia e incluso dijo que tenía noticias de que estaban haciendo bien la negociación del Tratado de Libre Comercio. Este tratado que, como ustedes recordarán, entró en vigor el 1 de enero de 1994, cuando era presidente Carlos Salinas de Gortari, año aquel que es cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, año aquel también cuando asesinan a Luis Donaldo Colosio, en fin. Entonces yo quiero hacer notar
y no por ningún tipo de advertencia negativa ni mucho menos, en que vamos a ver cómo se desenvuelven estos 5 meses que faltan para que Andrés Manuel López Obrador tome posesión. Ahí se le ve en videos, en estos noticiarios que he estado viendo también, se le ve aparentemente sin guardaespaldas, aparentemente sin protección alguna, incluso gente que tuvo el que pedir, bueno, ya déjenme movilizar a la gente, confundiéndose ahí con la presencia de la prensa, y muchos son los que en México realmente están pidiendo a la organización, al movimiento de López Obrador, que tengan mucho cuidado en ese sentido, porque ya tenemos muchos episodios en la historia del mundo, en la historia, recordemos lo de Colosio, recordemos muchísimas otras cosas, donde a fin de cuentas deben tomar en cuenta ese aspecto de la seguridad. Ya no es candidato, ya es el virtual presidente electo de México, y aunque está muy tranquilo, muy conciliador, ha dicho que no es la venganza, le han preguntado incluso sobre el propio Carlos Salinas de Gortari y dice no es la venganza, en fin. Bueno, para redondear este video y esta participación con ustedes, recuerdan a Vicente Fox Quesada, el expresidente de México, del Partido Acción Nacional. Ha sido uno de los desde entonces, desde que se enfrentó en el 2006 Andrés Manuel López Obrador en contra de Felipe Calderón en aquella elección. Evidentemente le puso la carne al asador el señor Fox para que no llegara a la presidencia de México, y ahora en esta campaña fue uno de los principales protagonistas de estar constantemente, incluso yo diría de verdad que hasta con vulgaridades, de manera muy baja en el nivel del expresidente, buscando que no llegara López Obrador. Y ahora me he encontrado en redes sociales un video en el cual el tono del expresidente Fox es totalmente diferente. Uno dirá, bueno, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero sabemos que hay mucha hipocresía en este momento. Hay incluso intelectuales orgánicos que estuvieron en la misma línea y ahora están mandando otro tipo de mensajes. Pero ¿será nada más a nivel superficial? ¿Será que están agazapados todavía algunos protagonistas de los poderes fácticos en México que aún ya con el resultado de la elección digan, bueno, hay gente que lo piensa, pero ¿qué dice Vicente Fox? ¿Qué dice? Pues les voy aquí a seleccionar un fragmento para que escuchen al expresidente, que ahora cambia radicalmente de tono y dice que lo felicita y que respeta la decisión popular, etcétera, etcétera. Aquí tienen pues a Vicente Fox. De verdad se siente una gran alegría al ganar y triunfar, pero también es una gran responsabilidad y peso sobre tus hombros. Cuentas con muchas cosas para sacar adelante este enorme reto de 6 años de trabajo junto con los mexicanos. Cuentas con una mayoría en el Congreso. Es muy afortunado porque permite implementar las políticas, las decisiones de tu equipo y sobre todo la voluntad del pueblo de México expresada en las urnas. Por el otro lado, pues la mala noticia, cuentas con un presupuesto raquítico, igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores. No es fácil querer hacer mucho con tan pocos recursos y por tanto ahí estará fincada la mayor parte del éxito. Es posible que algunos ahorros aumenten el presupuesto disponible para gasto público, para implementar nuevas políticas públicas, pero hay una carga acumulada de mucho tiempo en pensiones y jubilaciones, en sueldos y salarios de la burocracia y de las instituciones de gobierno. Hay mucha carga acumulada en deuda y en pago de intereses de la deuda. Hay pues muchos llamados irreductibles en el presupuesto. Entonces hay que administrar con austeridad y hay que asegurar el máximo rendimiento de cada peso y centavo. Pero aquí es bueno mencionar, no es el gobierno el que tiene que hacer todo, ni el presupuesto el que necesariamente nos va a llevar al desarrollo. Es precisamente apoyarnos en los bienes y el talento de la sociedad civil, en la inversión extranjera y en las inversiones de capital, en los programas muy conocidos de asociar gasto público con gasto privado, y se logra avanzar mucho más con menos.
Repito, un presidente no lo puede todo, por eso hago un llamado al pueblo de México, a la sociedad civil, a los ciudadanos. No debemos seguir esperando, como lo hemos hecho hasta hoy, que todo venga del gobierno y de la presidencia. Hay mucho que está de nuestro lado y tenemos la sociedad civil, los empresarios, los productores, los inversionistas, los empresarios, que generar riqueza y que generar empleos. A pesar de estar del otro lado de la moneda, yo estoy tranquilo, sabiendo que todo México ganó al elegir la alternancia. Fuera la apatía, fuera la indiferencia, fuera la complacencia. No se vale esperar todo del presidente y del nuevo gobierno. Y sí se vale una nueva actitud responsable de trabajo, cooperación y unidad entre todos los mexicanos. Está claro lo que México quería, ansiaba un cambio. Mismo que así como en el año 2000 fue una decisión histórica. Hoy se vuelve a dar este suceso. 53% de los mexicanos y mexicanas pusieron su futuro en las manos de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Si bien yo tenía otras preferencias electorales, el pueblo de México ha hablado de manera libre y democrática. El próximo presidente de la República es Andrés Manuel. Felicidades, Andrés. Se ha dicho mucho de lo que pasaría si ganara López Obrador, desde cancelar reformas estructurales hasta fugas tremendas de capitales. Esto no ha sucedido. El pueblo de México tiene una gran madurez democrática y entiende que la democracia es alternancia. Aunque es bien sabido que no estoy de acuerdo con una buena parte de las ideas de Andrés Manuel, deseo que nos demuestres que existe un mejor camino para México, que asegures una transición pacífica y ordenada, respetando a las instituciones y autoridades, respetando la libertad de expresión y respetando a quienes no ganamos. Deseo que con humildad te rodees de la gente correcta para gobernar en equipo y gobernar para todos los mexicanos, no solo para quienes te eligieron. Veo en el gabinete que ya se ha hecho público, o el parcial del gabinete, que hay buenas personas, inclusive hay gente que ha trabajado en gobierno tiempo atrás de manera muy eficaz. Qué bueno que estás sumando a todos los talentos, a todos los mexicanos que tienen capacidad de trabajar por México. Andrés, ahora que eres el presidente electo, te digo que las campañas y gobernar son dos cosas totalmente diferentes. Se terminó el tiempo de prometer, de entusiasmar, y llega el momento de plantear un plan serio, sensato, para cumplir con las promesas que se hicieron en la campaña. Este es mi deseo, que la historia te recuerde por tus promesas cumplidas, por ser un hombre consciente de la responsabilidad histórica que una nación ha puesto en tus hombros. Tienes la confianza de millones de mexicanos, pero también somos más quienes te vamos a exigir en cada momento. Me gustó y me gustó mucho tu discurso en el Zócalo de la Ciudad de México frente a Palacio Nacional, frente a la Catedral y frente a buena parte del pueblo. Ahí hablaste brevemente de lo que va a ser tu gobierno y las acciones que se van a llevar a cabo. Compro todas y cada una de ellas. Si eso se cumple, vas a tener más y más energía respaldando tu proyecto. Respeto a los empresarios, respeto a la propiedad privada, respeto a las creencias religiosas, respeto a la libertad de prensa, respeto a tantas cosas que son parte de la libertad y de la democracia. Esa es la gran maravilla de la época en que vivimos. La capacidad de tener un gobierno transparente, de fácil lectura para los ciudadanos. Gracias a la tecnología, hoy esto es posible. A México le digo que es mejor trabajar juntos, es mejor ser solidarios, es mejor unir voluntades,
Es mejor dejar atrás el antagonismo, es mejor aceptar los resultados con dignidad, con orgullo, como nos hubiera gustado el tener el candidato de nuestra preferencia. La reconciliación, la unidad de propósito, es una condición indispensable para el éxito. Fuera colores partidistas, fuera dogmas e ideologías, pongámonos a trabajar por el desarrollo y la prosperidad para todos los mexicanos, los de dentro y los de fuera del país. Pongamos por encima de nuestros intereses uno que es mayor. Siempre uno es México. Iniciamos, pues, una nueva etapa en la vida pública. Espero que el nuevo proyecto de nación y del gobierno parte y genere una auténtica democracia, sin mañas ni marañas ni gatos encerrados, para erradicar corrupción y terminar con la violencia. Por cierto, nos falta conocer el gabinete de seguridad. Yo espero que ahí haya los mismos aciertos del gabinete o la parte del gabinete que ya se hizo público. Es probablemente el hueso más duro de roer. Yo hoy decido centrar con mayor fuerza mi pensamiento, mis ideas, mi energía, mi corazón a favor de México y los mexicanos, así como siempre lo he hecho, a favor de la esperanza de todos los que queremos y deseamos un cambio, que deseamos progreso y prosperidad para el país, a todos los que buscamos cerrar esa brecha que indigna entre la vanguardia exitosa y la retaguardia olvidada y sin oportunidades. México es más que un partido, más que un candidato. Es una nación con una sociedad civil y una economía más fuerte que cualquier discurso. Somos mexicanos y si todos buscamos un cambio y hacemos nuestra parte, hoy es la oportunidad de avanzar seriamente. Recordemos que como nación hemos alcanzado ya grandes logros, no solo en la historia, grandes logros en las últimas décadas y en los mismos últimos gobiernos. Hoy estamos mejor que nunca en inversión, manufactura, economía, campo, exportaciones, salud, educación y otros factores. Así como más de la mitad de la población está orgullosa de lo logrado este 1 de julio, todos, el resto, debemos sentirnos igualmente orgullosos de lo que como nación hemos logrado a través de los años. Andrés, deseo de todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti y que seas un presidente que represente a pobres y a ricos, a estudiantes de todos los niveles, a empresarios de todos los tamaños, a emprendedores, periodistas, investigadores, académicos, políticos de todos los colores y sabores. Así como nos conducimos apasionadamente en este proceso electoral, continuemos con la misma pasión cumpliendo nuestros deberes y exigiendo a quienes nos representan el cumplimiento de sus deberes y sus promesas. La sociedad civil no debe quedarse callada ni permanecer inmóvil en esta nueva etapa. De aquí para adelante no hay vuelta a la página. Trabajemos juntos por un México con esperanza para todos. El rumbo del país está en nuestras manos. Es de nosotros y de nadie más depende nuestro futuro. Solo en un ambiente de paz y armonía, de trabajo y unidad, las personas, los ciudadanos, damos nuestro más alto rendimiento y desarrollamos nuestro mayor potencial. Aquí sigo y aquí seguiré, por ustedes y por mi México, luchando, trabajando. Nos vemos en el próximo capítulo. Bien, algo de lo que se está viviendo acá en este ambiente ya postelectoral en México, estaremos pendientes. Mientras tanto, sigue prevaleciendo la esperanza de mucha gente, la alegría de cambio y ojalá que esto se vaya a concretar. Yo le mandé un mensaje a alguien cercano al equipo de Andrés Manuel López Obrador y me dijo: platiquemos un día de estos, te voy a platicar lo que está haciendo Andrés Manuel porque él verdaderamente quiere cumplirle a la gente. Bueno, pues ojalá así sea, porque repito,
al señor Vicente Fox. Muchas de las cosas que dijo no se cumplieron, continuó con el neoliberalismo. Él a mí personalmente me dijo, yo estoy un poquito a la izquierda, me dijo un poquito, pues no estuvo ningún poquito. Inmediatamente se montó esto de los negocios, de los intereses y de aquello que a fin de cuentas denunció en el 2012 Andrés Manuel López Obrador, la entrega de todo. Ahora se está pavimentando el camino incluso para la privatización del agua. ¿Qué va a pasar acá? ¿Cómo va a ser la relación entre Andrés Manuel López Obrador y el señor Donald Trump? Ya ven que él ha dicho que habrá buena relación. Bueno, vamos a ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con la cuestión del muro? ¿Qué ocurre con las agresiones también conceptuales del señor Donald Trump hacia los mexicanos, realmente generalizando? En fin, hay muchas cosas pendientes de las cuales estaremos reportando acá desde la Ciudad de México para nuestros amigos de KPFK y para las personas que nos hicieron favor de apoyar un proyecto que no pudimos desarrollar a su plenitud como hubiésemos querido, pero aquí tratando de cumplir con ustedes para que tengan estos enfoques. Muy importante, repito, estar muy pendientes de estos 5 meses de cómo se van dando los encuentros, aunque aquí el primero, pues quién sabe de qué habrán hablado también ya en privado, teniendo en cuenta que evidentemente están en puntos contrarios respecto a la visión de México. López Obrador llegará forzado a tener que cumplir con unas cosas que ya están amarradas. No podrá cambiar de la noche a la mañana, pero tendrá que hacer cambios importantes y tendrá también que cumplir algo muy importante, que es lo que la gente ha creído en él, es combatir la corrupción a fondo y combatir la impunidad. ¿Eso pasará por personajes como Peña Nieto? Bueno, ya veremos. Estamos aquí en contacto con ustedes desde la Ciudad de México.